tengo que también procurar, mi objetivo va a ser procurar mantener los niveles de glucemia lo más estables posible. Siempre procuro eso, salvo que realmente tenga una hipoglucemia importante. Siempre procuro llevar al equilibrio, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahí mi recurso para lograr ese objetivo va a ser utilizar el índice glucémico. Uno de mis recursos. ¿Y cómo aplico el índice glucémico? Viendo las proporciones de los ingredientes en los sistemas, seleccionando correctamente los ingredientes, ¿sí? Buscando la proporción de los nutrientes que espero que prevalezcan, ¿sí? De alguna manera. Y ahí juego con la proporción de lípidos, la proporción de fibra, la proporción de monodisacáridos, la proporción de polisacáridos y la presencia o no de proteínas. Y a partir de ahí, cuando me piden justificar el uso de esos ingredientes, ¿qué voy a justificar? ¿Cuál va a ser el recorrido que necesito justificar? Luisa, ¿se te ocurre? Justificamos de qué manera interfiere con ese índice glucémico, aumentándolo o disminuyéndolo, el macronutriente, Claro. de qué manera. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les dije que evalúen el índice glucémico de un sistema? ¿Lo hicimos? Sí, ¿había sido lo de la pasta flora? No. Claro. El pastel de papa. No, el pastel de papa. El pastel de papa, sí, el pastel de papa. Me estaba acordando del pastel de papa yo también. En la pasta frola simplemente identificamos los hidratos de carbono. Entonces, la pasta frola, al revés. En el pastel de papas evaluamos el índice glucémico. ¿Y qué dijimos sobre eso? A ver, Tomás, dale. ¿Qué dijimos? Habíamos dicho que en realidad, bueno, estábamos viendo como en relación a otra cosa, en realidad, como que el pastel de papa en sí mismo, o sea, analizamos primero la papa, la carne, y que teníamos que analizar el sistema hasta dónde, lo que vimos en el primer cuatrimestre también, hasta dónde podíamos, por ejemplo, bajar ese índice glucémico, que bueno, todo tenía un límite, digamos, no podíamos cambiar todo el pastel de papa. Y habíamos visto, me acuerdo que había surgido lo de si es mixeado o no, o estrategias como lo de aumentar la proporción de lípidos para que haya un índice glucémico menor. Sí, pero a ver, te me estás yendo por las ramas y quiero volver. Si yo les digo a ustedes, evalúen el sistema, pregunta de examen, ¿sí? Y de hecho ha sido una pregunta de examen. Evalúe el índice glucémico del pastel de papas, o vamos a cambiar, si quieren, barrita de cereal o el que quieran. Vamos a elegir uno y a partir de ahí hagamos una redacción. No sé si está Nicole por acá, pero ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos leído y estaba bueno? Cuando uno escribe, después leen. Entonces, traten de hacer eso. Vamos a hacer la evaluación. ¿Cómo redactarían la evaluación del índice glucémico de una preparación? Puede ser una preparación, a ver qué puede llegar a ser, pizza. Pizza de mozzarella y tomate, o sea, la napolitana. Perdón, justo se me cortó el wifi. ¿Cuál era la consigna? Evaluar el índice glucémico de una porción de pizza napolitana. Gracias. Lo estamos haciendo cualitativamente, ¿no? O sea, habría que hablar de, bueno, si es cualitativamente, bueno, no hablemos de la cantidad de carbohidratos, pero... No, eso también puede ser. Te quiere decir que no van a decir el índice glucémico es 23. A eso me refería, ¿sí? No, yo lo haría tipo ir evaluando por cada ingrediente primero.
tipo la masa, que tiene, bueno, almidón en este caso, después el queso, que va a tener un cierto porcentaje de lípidos y de proteínas. ¿Es correcto decir que es una preparación con no sé si decir predominio o fuente de hidratos de carbono? Como más general y después ir... Sí, es a base de harina, con lo cual predomina ¿qué hidratos de carbono, chicos? Almidones, polisacáridos. Almidón. Puedo decir que predominan polisacáridos, almidón, ¿sí? Yo les sugiero siempre redactar de lo general o particular, eso está bien, Paula, empezarlo así, ¿no? Puede ser. Porque tengo que considerar eso. Y entonces, en esa porción de pizza, a ver, los dejo un ratito a ver si no lo voy a hacer yo y quiero que lo hagan ustedes para ver qué dificultades hay. Ahora está todo bloqueado, sí. ¿Listo? Mariana, ¿te animás, Balbusa, a leer lo que escribiste? Yo no creo que esté muy bien, pero te digo lo que pensé. La pizza aporta como carbohidrato principal el almidón, un homopolisacárido proveniente de la harina de la masa. Por otro lado, el queso aporta gran cantidad de lípidos y el tomate aporta fibra, entre ellos celulosa y hemicelulosa. Pero como que no puedo decir tiene un índice glucémico alto, bajo, medio, Bueno, porque... digamos que no está mal, está incompleto, nada más. Claro. Te falta la conclusión. Perfecto, Sí, gracias, pero Mariana. no sé cómo concluirlo. Ahora lo hacemos. Belén, ¿te animás, Millán? No, a mí me pasó lo mismo, que no sé cómo decir que es alto o bajo, porque habría que compararlo con algo. Me pasó lo mismo que a Mariana. Bien, Salomé. No llegué a una conclusión, estaba separando los ingredientes para evaluar qué es lo que tenían y cómo pueden implicar en los índices. ¿Escribiste algo? Sí, puse que la pizza es una preparación con una base de masa en la cual predomina el almidón. El queso es predominante en grasas y proteínas, bajo en carbohidratos, por lo que por sí solo tiene un índice glucémico bajo. Y que el tomate contiene fibra, y bueno, estaba terminando, pero no llegué. ¿Alguien lo terminó? ¿Lo escribió completo? Como Yo si escribí algo, pero Dale. no sé si está bien. No sé quién me habla. Ah, Camila. El índice glucémico de la pizza napolitana tiende a ser bajo, ya que la masa de la pizza aporta hidratos de carbono, específicamente almidón, un polisacárido que requiere mayor trabajo digestivo respecto a otros hidratos de carbono.
Además, aporta proteínas y grasas a partir del queso y fibra a partir del tomate que retrasan el vaciamiento gástrico y enlentecen la digestión. Me gusta. Bastante bien, bien. ¿Quién más? Lola, ¿te animás? Yo puse muy parecido a lo que dijo Cami recién. Léelo. Preparación a base de harina que contiene predominantemente almidón, por lo que la digestión será más lenta porque estamos hablando de un homopolisacárido. El queso que contiene lípidos y proteína ayudarán enlentecerán el vaciamiento gástrico, y el tomate aporta fibra que también enlentece la digestión. Bueno, va por ahí. Entonces yo puedo decir que... Perdón, ¿sería relevante poner también que tiene un poco de lactosa el queso o no? No, porque la lactosa del queso es ínfima o nada, una de dos. Entonces, que yo puedo hablar del índice glucémico, acá yo les pedí el índice glucémico, pero yo puedo hablar el índice glucémico cualitativamente moderado o bajo, sí, pero la carga glucémica, ¿cómo es? Alta. Claro, es más alta respecto al índice glucémico porque tengo una cantidad total de hidratos significativa, ¿no? Sí. Bien. ¿Y a ustedes qué les parece que tendría menor impacto glucémico? ¿Una pizza napolitana con ensalada o una pizza napolitana sola? No, con ensalada. Con ensalada. O sea que eso es obvio, ¿no? Entonces, todo lo que serían preparaciones como la pizza, la empanada, los guisos, los sándwiches, siempre es mucho más útil valorar el índice glucémico de la manera que lo estamos haciendo, ¿no? Por la presencia de hidratos, proteínas, lípidos, qué tipo de hidratos, ¿sí? Entonces yo no puedo decir este va a ser bajo seguro o alto seguro. Bueno, alto si me dijeran tengo sacarosa o tengo glucosa. El índice glucémico es alto. A ver. Pero si no, cualitativamente puedo decir, lo puedo comparar con otra porción de pizza, porque puedo comparar una pizza napolitana con respecto a otra pizza. Si fuera pizza de napolitana respecto a pizza de rúcula, ¿qué dirían? Primero me tendrían que preguntar algo. Si tiene agregado de rúcula, además de los componentes, de los ingredientes originales, o sea, reemplaza alguno. Claro, si ese rúcula tiene queso o no tiene queso, ¿no? ¿Verdad? Claro. Pero bueno, si yo solo pienso en la masa con tomate y rúcula, y otra cosa es la masa con tomate y queso, entonces ahí tengo que evaluar que por un lado tengo componentes de la fibra, pero el otro además tengo lípidos y proteínas. Claro. No hablen de grasa, hablen de lípidos, porque todos hablaron de grasa, y está bueno que se acostumbren a hablar con la terminología adecuada, ¿sí? Bien, ¿se entendió hasta acá? Profe, ahí pidieron en el grupo si no aceptabas a alguien que estaba... No aceptó a nadie. Karen. Bien. Entonces, cualitativamente, esa porción de pizza napolitana considera la harina refinada de trigo, el queso mozzarella, el aceite, la salsa y nada más. ¿Sí? ¿Vamos bien? Profe, y además de comparar con otro tipo de pizza, ¿se podría comparar, por ejemplo, si es integral? Se podría pensar en una harina integral. Sí. Okay. Sí. Lo que no puedo compararla es con un bizcochuelo. Claro. Porque no es una preparación que podría llegar a ser sustituta. Claro. Almorzar bizcochuelo en vez de pizza, no. ¿Se entiende? Sí.
Buenísimo. Entonces, la aplicación en cuanto a la regulación de la glucosa quedó clara. Sí. Sí. El objetivo siempre es lograr un sistema XXX, sea con glucosa disponible o con glucosa que llegue al torrente sanguíneo un poquito más lentamente, o sea que quiero mantener, el objetivo es mantener los niveles de glucosa lo más estable posibles, ¿sí? Y las estrategias es lograr un sistema que tenga tal índice glucémico, alto o bajo, y ahí veré donde haya predominio de tales hidratos de carbono, que haya tanta concentración de lípidos, tanta concentración de fibra, ¿sí? Veré cómo lo evalúo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Profe, yo cuando escribís a la aplicación no basta solo ¿no? con poner, bueno, en una situación de hipoglucemia o hiperglucemia, hay que poner ¿no? como la situación más específica, como por ejemplo, no sé, que decían lo de las enzimas, el déficit de enzimas. No, a ver, acá no estamos hablando de enzimas. Estamos en 2 aplicaciones de todas las que mencionamos la vez pasada, solo 2 dije ahora. Hablamos de la falla en la regulación de la glucosa, ¿sí? O una situación de hipoglucemia que no necesariamente tiene que ver con una falla, tiene que ser una falla por exceso de ejercicio o por baja ingesta, puede ser. Y eso no es que está fallando el cuerpo, sino que yo, bueno, me excedí en el ejercicio que hice, consumí poca cantidad de hidratos de carbono y de pronto me baja la glucemia, ¿sí? Entonces ahí voy a tener que apelar a, no sé, a la bebida azucarada o un caramelo, y es eso lo que estoy buscando, ¿sí? Ok. Ahora, esas son 2 situaciones. Ahora vamos a ver otras. Otras situaciones eran el déficit enzimático que habíamos dicho. En el déficit enzimático puede ser déficit enzimático proveniente del intestino, que son las disacaridasas, o lo más común, digamos, o el déficit de amilasa pancreática, ¿verdad? Si tengo un déficit de amilasa pancreática, probablemente tenga afectado también los otros macronutrientes. Pero si me quedo solo con ese compartimento, después vamos a ver cuando veamos digesta-absorción, todo integrado, pero cuando me quedo solo con el de hidratos de carbono, amilasa, ¿qué tengo que pensar? ¿Cuál va a ser el objetivo? Si hay déficit de amilasa, ¿cuál va a ser mi objetivo? Supongo disminuir lo que necesite, lo que demande la amilasa. No, digo, claro, no dar almidón tanto. Claro. No le voy a dar almidón. ¿Y cómo voy a proveer energía? Hidratos simples. ¿Voy a llenarlo de azúcar? ¿Les parece bien? No, o sea, simplemente, bueno, controlar las proporciones entre, por ejemplo, eso, el almidón y disacaridasas, por ejemplo. No. ¿Disacaridasas? No. No, digo, cuando uno analiza lo que está dando en el alimento, la matriz, por ejemplo. Tampoco no darlo, pero no darlo... No me convence. ¿Alguien puede decir algo distinto? Se le puede administrar la amilasa. Bueno, sí, lo arreglaste enseguida, eso es verdad, pero si todavía no le indicaron amilasa vía oral, eso es verdad. ¿Cómo lo resuelvo? Tengo un déficit. ¿Hidrolizado? ¿El almidón hidrolizado? O sea, bueno, darle maltodextrinas, como en las fórmulas que estamos viendo. Claro, y si no tengo fórmulas, tengo que hacer una persona que no puede comprar nada y entonces tengo que darle alimentos. ¿Cómo resuelvo el sistema?
agregando módulos a las preparaciones, ¿Qué módulos? módulos de dextrina, maltodextrina. No, pero no tengo de posibilidades. Tengo que dar alimentos. O sea, todo lo que son las frutas aportan lo que serían monosacáridos, o sea, fructosa, glucosa, eso te aporta energía. Sí, te aporta energía y también te aporta bastante poca energía, ¿no? Porque tengo 50 kilocalorías cada 100 más o menos, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer comidas? ¿Todas a base de frutas y caramelos? No, ¿verdad? Y con proteínas y lípidos, alimentos. Claro, pero si yo tengo el páncreas afectado y lo lleno de lípidos y de proteínas, seguramente tengo afectadas las proteasas y la lipasa. Con lo cual no voy a... ¿Eh? El almidón resistente es componente de no es componente de la fibra, pero es una fibra funcional. Entonces, lo que tengo que dar es, tengo que garantizar la digestibilidad. Cuando tengo un páncreas afectado, tengo que garantizar la digestibilidad de ese quimo que llegó al duodeno, ¿verdad? El quimo se produce en el estómago y llega al duodeno. Entonces, ese quimo debe tener almidón, pero debe tener almidón correctamente hidratado. No puede haber almidón resistente. Y además debe provenir de una matriz en la cual tenga menor contenido de fibra, o por lo menos que los componentes de la fibra sean predominantemente fermentables, ¿sí? Que interactúan un poco más con el agua. No sé si me entienden. Sí. Igual una consulta, aunque si yo tengo el almidón completamente hidratado, pero tengo déficit enzimático, no puedo metabolizarlo. Lo digiero, no lo estoy metabolizando porque estoy en la luz intestinal. Lo digiero, sí. Estoy digiriéndolo. Se puede digerir, sí, yo puedo cuantificar lo que doy y se puede digerir. Okay. Lo que sí tengo que facilitar es la disponibilidad para ser digerido. ¿Se entiende? También puedo dar mono y disacáridos, puede ser, pero hay que ver también respecto a los disacáridos, y esto ya es dietoterapia, hay que ver en qué cuadro está esa persona, si tuvo un cuadro de mala absorción importante, entonces hay que ver cómo está la lactasa, la sacarasa, ¿sí? Profe, una consulta. Entonces, ante una pizza de los hidratos de carbono de la pizza de mozzarella y un arroz bien cocido, sería el almidón bien hidratado, sería el arroz bien cocido, antes que la pizza. ¿Cómo? Que estoy tratando de entender, que no lo entiendo, de qué manera facilito con el almidón en un déficit de disacaridasas. Estábamos hablando de amilasa, ¿sí? De amilasa, ok. Y entre una pizza napolitana y un plato de arroz cocido, el arroz hervido sería más favorable para el déficit de amilasa, porque está bien hidratado. No sé si es más favorable o no, pero lo que tengo que saber es que esté correctamente hidratado, cocido, y ahí lo que voy a tener en cuenta, ya te fuiste a la pizza, que yo estaba solo en el nutriente. Claro. Tengo que fijarme en los productos de tostación que tenga la pizza, después tengo que pensar en qué tipo de queso, porque tengo lípidos ahí presentes, ¿sí? Sí. La pizza es todo un sistema que todavía no habíamos llegado, pero sí, lo importante es que no haya formación de almidón resistente, sí. y que la concentración de fibra sea relativamente bajo y que los lípidos también tiendan, o los triglicéridos, mejor dicho, que tiendan a ser bajos. Entiendo. Sí. ¿Se entiende? Sí. Una consulta, perdón.
porque hay algo que no me queda claro relacionado a lo que estaban diciendo las chicas, porque, o sea, más allá de que el almidón, o sea, de que no sé, el arroz, por ejemplo, o que el alimento esté hidratado, o sea, entiendo que igualmente tiene almidón, o sea, que igualmente se tendría que utilizar la amilasa, o sea, no termino como de entender cómo es que se favorece la digestibilidad sin amilasa y el alimento sigue teniendo almidón. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, no hay 0 amilasa. ¿Sí? Hay déficit, no es 0. El nivel no es 0. En estos cuadros agudos uno busca de que el sistema, yo seguramente no le voy a dar una pizza, ¿sí? Seguramente le voy a dar algo más básico, como un fideo correctamente cocido o un arroz correctamente cocido, ¿sí? Y eso facilita, ¿por qué? Porque está hidratado y a través del agua vehiculizo las enzimas, ¿no? Las enzimas llegan al sustrato y pueden hidrolizar. Tampoco voy a dar grandes cantidades de comida. La amilasa salival, la verdad que juega un rol bastante limitante. ¿Sí? Puede ser que actúe, pero bueno, la verdad que va a depender de muchas cosas. Pero la amilasa pancreática, lo que yo sé es que voy a buscar la cantidad del sistema, no voy a dar un kilo de arroz, sino que voy a dar una porción limitada. Y obviamente en dietoterapia yo voy a poder hablar con el paciente previamente y voy a poder hacer una anamnesis correcta, ¿sí? Acá estamos viendo conceptualmente dentro del sistema los nutrientes como tienen que estar. ¿Se entiende? O sea que ahí habría que evaluar la tolerancia, digamos. Si No, acá no. Porque estamos en técnica. Sí, bueno, pero... Y bueno, pero no, es importante porque si no pareciera que no hay diferencia entre dietoterapia y técnica, ¿sí? Justamente la identidad de técnica es que miramos el sistema. En dietoterapia ese sistema se aplica a personas, ¿no? Entonces, cuando tenés una persona todo cambia, porque el mismo sistema puede ser que para una se ajuste aún teniendo lo mismo y para la otra no. Simplemente porque no le gusta, por ejemplo, o porque ¿no? Entonces, lo que pasa es que al tener déficit de amilasa disminuye la velocidad de hidrólisis. Es eso, porque hay menos enzima disponible, pero no es que está a 0. Profe, perdón, vos habías dicho que había que bajar la concentración de lípidos y de fibra. ¿La fibra que puede tener es fermentable? Los componentes de la fibra que voy a elegir probablemente sean los fermentables y no tanto los no fermentables. Es decir, voy a elegir más hemicelulosas, pectinas y no tanto celulosa, ¿verdad? Okay. Entonces, se entiende que lo que está variando en este caso es la capacidad digestiva de la persona, ya que lo quieren llevar a un paciente, ¿sí? Bueno. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Con el IG, porque acabas de ver como los hidratos cocidos, ¿no? Como más cocidos. ¿El IG influye ahí, aumenta o no va a tener relación? No voy a pensar el sistema desde el punto de vista del índice glucémico que tenga. Estoy hablando de un sistema donde mejoro o optimizo la digestibilidad. Bien. La digestibilidad se vincula con el índice glucémico, pero ahora no estoy prestando atención en el índice glucémico, estoy prestando simplemente atención en la digestibilidad.
Cuando pienso en el índice glucémico, como en los dos casos anteriores, pienso en la digestibilidad del sistema por la permanencia gástrica. Pero acá estamos ya a nivel duodenal. Entonces, no estoy buscando que la glucosa llegue más rápido, estoy buscando que se digiere y que no llegue a colon, distinto. ¿Se entiende? Sí, claro, no pensás en eso porque tenés la prioridad de la Tengo la digestibilidad. prioridad de que se absorba, Claro, pero no para que se absorba lento o rápido. Lo que se absorba, que se aproveche claro, y que claro. se nutra. Si no, va a llegar a colon y bueno, por ahí me provoca un síndrome de mala absorción. ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. ¿Cómo venís, Macarena? ¿Yo? Sí. Bien, ahora justo me pasaron un mate. No, ya sé que tenés un mate, te vi, pero digo, ¿cómo venís? Pues tenías cara de, no sé de qué, de paz, pero no sabía si me estabas entendiendo o no. Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Estoy siendo clara, chicos? ¿O más o menos? Sí, profe, a mí me pasó que yo pensaba que el almidón resistente, o sea, como que era al revés, como que el almidón resistente por ahí lo dabas, pasaba a colon, entonces era más fácil, pero no. El almidón resistente se comporta como una fibra funcional, no es fibra, no es componente de la fibra porque no es un componente natural de los alimentos, sino que es producto del proceso, del procesamiento de los alimentos. Y no es digerible. Entonces llega a colon, fermenta, bueno, es útil para otras cosas, no estamos hablando, ¿sí? Es útil si yo pienso en el índice glucémico, porque bueno, es como un componente de la fibra. O es útil si pienso en la microbiota, es útil, sí, pero no estoy pensando en y si pienso en la digestibilidad, justamente tengo que evitarlo. Para optimizar la digestibilidad, no quiero la formación de almidón resistente, ¿se entiende? Sí, ahora sí, gracias. Por nada. ¿Sigo? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Me interesa que esto no quede en el aire, ¿sí? Ya muchos se fueron de la camarita. En la otra situación que habíamos conversado, o que habíamos dicho el abuelo de pájaro, era el déficit de enzimas de disacaridasa, que puede ser tanto la lactasa como la sacarasa. Y eso generalmente es consecuencia de, puede ser que haya intolerancia a la lactosa, sí, puede ser que haya intolerancia a la lactosa. ¿Y la intolerancia qué diferencia hay entre una intolerancia, una alergia, ¿saben? Lo habíamos hablado con ustedes, ¿no? El sistema inmune. Claro, en la intolerancia tengo síntomas sobre todo digestivos, pero no hay intervención del sistema inmune, ¿no? ¿O sí? No. En la intolerancia no. No. Y en la alergia sí, ¿verdad? Sí. En la intolerancia simplemente aparecen síntomas digestivos y en lo cual yo puedo hacer que reducir la concentración de ese nutriente o anularla. ¿Verdad? Sí. Entonces ahí veo presencia o no de lactosa, ¿verdad? Profe, ahí que ya mencionaste el tema de la intolerancia a la lactosa. Si uno tiene esa intolerancia, creo que dijiste, puedes reducirla o quitarla. ¿Eso va a depender de los síntomas de la persona? Sí, sí. Y de la historia, ¿no? Porque también la intolerancia a la lactosa, ahí te encontré, no sabía quién me estaba hablando, buscaba por la pantalla. Romina, ¿no? Sí. La intolerancia a la lactosa puede ser adquirida o puede ser innata. Entonces ahí es diferente, ¿no? Es diferente no en el tratamiento, sino desde cuándo viene con todo este tema. Y también hay que hacer, en dietoterapia hay que hacer una correcta anamnesis para ver si realmente es la lactosa o es otra cosa. Ok.
Pero bueno, la lactosa no digerida sí llega a colon, fermenta, genera distensión, dolor, diarrea, ¿sí? Ok. Es molesta. Y entonces hoy en día hay productos donde, bueno, la lactosa, ¿dónde proviene? La leche, ¿no? Entonces la leche, puede haber leche sin lactosa o reducida en lactosa. Si es reducida, tiene un componente de lactosa. Y si no está sin lactosa, que ahí lo que se hace es, se predigiere la lactosa y se desdobla en glucosa y galactosa. Algunos dicen que es más dulce. Yo no la siento más dulce, pero bueno. Porque los componentes de la lactosa quedan... y si no, tengo que buscar productos que sustituyan la leche. ¿Qué les parece respecto al índice glucémico de la leche con lactosa o sin lactosa? Y es mayor. Claro, aumenta. ¿Será? Igual la lactosa ya tiene bajo índice glucémico. Claro. Tiene menor índice glucémico, sí, pero... nada, igual no es relevante, simplemente jugar un poco mentalmente. ¿Y cómo harían esa pizza, Pau? En la intolerancia a la lactosa, ¿qué harías? Con la pizza y pensaría en el queso. Claro, pero el queso, ¿tiene lactosa? No, o sea, tiene reducido. ¿Qué queso usarías? Uno que no tenga lactosa. La mozzarella ahora no recuerdo si tiene lactosa. Sí, tiene. ¿Tiene lactosa? En el proceso muy bajas no cantidades. recuerdo cuánto pierde, claro. En muy bajas cantidades. ¿Por qué? Porque, ¿qué hago? Fermento la leche, coagula, elimino el suero y ahí al eliminar suero saco los residuos de lactosa, ¿sí? Pero bueno, está bien pensado que el único ingrediente que podría llegar a tener algún vestigio de lactosa puede llegar a ser el queso. Entonces, de todo lo demás está ok. Y si tengo déficit de sacarasa... De sacarasa. Y también el queso es interfiere, es un ingrediente más con macronutrientes que van a retrasar la digestión y la absorción. A ver, Silvio, ¿se te ocurre decirle algo a Pau? O sea, como está reducido en carbohidratos, sacarasa tampoco va a la harina. Pregunto, ¿de dónde proviene la sacarasa? ¿Qué hidroliza la sacarasa? La sacarosa. La sacarosa. ¿En una pizza hay sacarosa, Sol? No. Puede haber algo de la masa, pero mínimo. ¿Qué de la masa? No, porque estoy en el quinto piso y me suicido. No hay sacarosa. ¿Cómo está compuesto el almidón? ¿Hay fructosa en una molécula de almidón? No. Es un homopolisacárido de glucosa. Con lo cual no hay fructosa. Sacarosa. Y la sacarosa está compuesta por una molécula de glucosa y otra de fructosa, ¿no? Es un dímero. Sí. Con lo cual, ni en el queso, ni en la harina, ni en el tomate tengo sacarosa. Así que no debería hacer nada para un déficit de sacarasa en ese sistema. ¿Se entiende? Sí. Entonces no modifiquemos todo por modificar, modifiquemos lo que sea necesario. Y esto que acabo de decir es relevante, porque en general los alumnos de técnica dietoterápica, como saben que tienen que modificar, modifican todo siempre, ¿no? Y a veces no es necesario. Por las dudas. Claro, por las dudas modifican. Por las dudas de uso descremado, por las dudas no le doy proteínas, por las dudas... No. Hagamos que la gente coma rico. Porque si aparte de enferma no comen bien, sonamos. ¿Sí? Sí. Entonces,
la idea de pensarlo así, yo sé que cuesta y todo lo demás, pero lo único que les ayuda es a pensar el fundamento de por qué restringen determinadas cosas o por qué modifican o reformulan determinados sistemas. ¿Se entiende? Sí. No soy muy ortodoxa para dar clase, pero es así. ¿Qué va a hacer? Es lo que les tocó. Pero una pregunta, no sé si se me escucha bien. Sí, se escucha. Estás en un público, ¿no? Algo público. Sí. En el caso de que sea un sistema para una persona intolerante a la lactosa, ¿podemos utilizar la mozzarella en ese mismo sistema, por más que tengan cantidades muy bajas de lactosa? Y bueno, Un queso más duro. ahí tendré que evaluar cuando esté en dietoterapia, tendré que evaluar con la persona qué le pasa con la mozzarella. La sintomatología, claro. La sintomatología. Y si no, y si la quiero evitar, buscaré un queso libre de lactosa. Pero bueno, no, digamos que los quesos no son de por sí altos en lactosa, ¿sí? Yo conozco gente intolerante a la lactosa que come pizza. Sí, no es el problema la pizza. Pero bueno, si ustedes quieren hacer si es a los fines de la evaluación y quieren salvarse, digamos, de cualquier corrección, pueden hacer una aclaración si quieren. ¿Se entiende? Pero sí tengo que tener claro cuál es el proceso de elaboración de un queso y por qué sí tendría lactosa o por qué no. ¿Por qué tendría más o menos concentración de lactosa cualquiera fuera? Cuanto más maduro es probablemente que tenga menos lactosa o que no tenga directamente. Sí. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Buenísimo, me alegro. Entonces tenemos déficit de sacarasas, déficit de lactasa, que no es todo lo mismo. En uno está la sacarosa, en la otra la lactosa, ninguna está en la harina. Ni la galactosa ni la fructosa no están en la harina porque el almidón contiene solo glucosa, ¿sí? Entonces tengo que identificar dónde está la lactosa y dónde está la fructosa, la sacarosa, ¿sí? Después puedo tener otros problemas que pueden ser de índole metabólico, porque hasta acá vemos la parte digestiva. Pero antes de llegar a la parte metabólica, puedo pensar en los componentes de la fibra y la permanencia gástrica. Y los componentes de la fibra son hidratos de carbono. Entonces yo puedo pensar en situaciones donde quiero aumentar o disminuir la permanencia gástrica. Una de las cosas que voy a considerar es la concentración de fibra. Pero no es la única, no es único, ¿sí? Porque también pienso en los lípidos y demás. Y otra cosa que puedo pensar en los componentes de la fibra, que es, a ver si se les ocurre a ustedes. ¿Lo de si era fermentable o no fermentable? ¿Y cuál sería la situación que yo pienso en los componentes de la fibra? Diarreas. Bueno, no, me fui de nuevo a paciente, ¿no? Si yo tengo síntoma diarrea, es un síntoma. Pero la diarrea puede ser por múltiples causas. Puede ser por una enfermedad inflamatoria intestinal, puede ser porque estoy nervioso, puede ser por un exceso de antibióticos, puede ser bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, si pienso en la diarrea, tengo que especificar que si estuve en un cuadro de mala absorción, ¿daría fibra o no daría fibra? ¿En qué momento daría fibra? ¿Qué componentes de la fibra doy? ¿Se entiende? Es un poquito más complejo que simplemente una respuesta lineal. Y tratar de no dar fibra o sí, pero solubles para evitar porque la fibra también interfiere en la absorción de los nutrientes, de los micronutrientes. Bueno, no sé quién me habló, ¿cómo se llama el nombre de pila? Sol. Sol, no te veía. Sol, ¿quién le aporta algo a Sol de lo que dijo? ¿Te animás, Josefina? No, la verdad no sabría mucho qué agregar. O sea, estaba tratando de pensar en
en el intestino, en todo lo que fermenta, pero Bueno, no sé para qué la ver. piensen lo siguiente, a ver si les ayudo. Nutriente, fibra, ¿no? Tengo distintos componentes de la fibra. ¿Cuáles son situaciones que me hagan pensar en la fibra? Situaciones que me hagan pensar en la fibra puede ser situaciones donde me interese la permanencia gástrica, situaciones donde me interese la llegada, la digestibilidad, situaciones donde me llegue... Estas son situaciones, después ahora les ponemos nombre y apellido, ¿sí? Hasta ahora simplemente genéricamente. Situaciones donde piense en el perfil lipídico en el plasma. Situaciones donde me interese la densidad energética de un sistema. Situaciones donde me interese la integridad del intestino. Situaciones donde me interese la formación de masa fecal y su evacuación. ¿Vieron todas las que hay? ¿Pudieron registrar algo de todo lo que dije? Sí. Con todo eso que yo les acabo de decir, ustedes pueden empezar a pensar situaciones. Entonces yo digo, ¿cuándo me interesa que la permanencia gástrica sea baja o que haya más permanencia gástrica? Y bueno, cuando sea baja, cuando tengo afectado algo en el estómago, entonces quiero que optimizar el trabajo del estómago, ¿sí? ¿Y cuándo es eso? Y cuando hay reflujo gastroesofágico, cuando tengo hipersecreción de ácido. En ninguna de esas situaciones yo quiero que permanezca mucho tiempo el bolo. Y bueno, la fibra va a ser uno de los factores que voy a atender. Todavía no llegamos ahí, pero es importante que ya lo tengan en el radar, porque voy a atender eso y otras cosas más. ¿Y qué componentes de la fibra voy a elegir? Y aquellos que sean más amigables para el... Y no voy a decir que son solubles, porque ningún componente de la fibra es soluble. Es más, yo les preguntaría, ¿soluble en qué? ¿En ácido sulfúrico? ¿En alcohol? ¿En Claro, lípidos? nosotros hablamos de fermentable o no fermentable. Claro, en lípidos, en agua. Si yo hablo de solubilidad, hablo de soluble, tengo que indicar el solvente. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, ¿en qué momentos por ahí pienso en la permanencia gástrica mayor? Y en dietoterapia pienso en la saciedad. Y bueno, ¿y eso qué quiere decir? Si pienso en la saciedad, seguramente estoy evaluando la densidad energética del sistema. ¿En cuándo? Cuando la masa corporal está aumentada. Y bueno, la fibra podría llegar a ser un buen factor que considere dentro de mi sistema para disminuir la densidad energética. Entonces pienso en aquellos sistemas donde quiero disminuir la densidad energética. ¿Solo la fibra? Y no. También puedo pensar el resto de los hidratos de carbono y puedo pensar los lípidos, ¿sí? Pero es una situación más en la cual yo pienso en los componentes de la fibra, ¿sí? O que puedo llegar a pensar. No son inherentes a eso, pero, o sea, mejor, no quiero decir que sea inherente, quiere decir que sea lo único que voy a pensar, pero tengo que considerarlo. Después, cuando pienso en todo lo que decíamos anteriormente de la digestibilidad por déficit enzimático, también lo voy a considerar. ¿Qué componente de la fibra voy a elegir y en qué concentración? Y por último, si voy más hacia abajo, en colon, tengo que pensar que hay determinados componentes de la fibra que tienen efecto prebiótico y tal vez colaboran con un microbioma adecuado, ¿sí? O sea, una situación podría ser mejorar la salud de la microbiota. No tiene salud la microbiota. Y segundo, no quiero mejorar la salud de la microbiota. Yo lo que quiero mejorar, ¿qué pasa con la microbiota? ¿Qué es lo que estoy mejorando? La diversidad. Claro, lo que estoy haciendo cuando doy determinados componentes de la fibra, favorezco que haya un determinado equilibrio en lo que es los microorganismos y todo su funcionamiento, ¿sí? Entonces lo que promuevo es la eubiosis, no la disbiosis, ¿sí? Sí, sí, sí.
La disbiosis puede tener distintas razones. Puede ser porque estuve con diarrea, o puede ser porque consumí mucho antibiótico, o porque me resecaron parte del intestino, o porque, o sea, la disbiosis puede ser causada por otras patologías que traigan como efectos secundarios. ¿Se entiende? Sí. Pregunto, ¿se está entendiendo el resto? Porque Sí, se profe, contesta se uno está solo. entendiendo. ¿Sí? Sí, profe. Y lo mismo, por ejemplo, puedo pensar, bueno, entonces hablamos de la densidad energética del sistema, también puedo pensar, volviendo a colon y demás, en la formación de la masa fecal, porque la masa fecal está formada por bacterias y por componentes de la fibra. Entonces, si quiero favorecer la formación de una correcta masa fecal y una correcta evacuación, los componentes de la fibra van a ser interesantes de incorporar, ¿verdad? Sí. Bien. La fibra también va a ser importante. Ya hablamos del índice glucémico. Bien. Entonces después tengo situaciones en las cuales los hidratos de carbono son importantes, pero ya desde el punto de vista metabólico. ¿Cuáles podrían ser? Cuando hay una hipertrigliceridemia, por ejemplo. Cuando hay una hipertrigliceridemia, ahí tenemos que pensar primero en el valor energético total. Segundo, la presencia de mono y disacáridos. Tercero, la concentración y el tipo de lípidos. ¿Qué perfil de ácidos grasos tienen esos triglicéridos? ¿Sí? Sí. ¿Qué otra situación? Insulino resistencia. Sí, ahí en la insulino resistencia tenemos el cuadro que habíamos hablado Y volvemos antes. que volvemos a lo de antes, la hiperglucemia que ya lo hablamos. Claro. Ahí vamos a encontrar que vamos a tener algún problema en términos de la regulación de la glucosa, ¿sí? En una hipercolesterolemia. En una hipercolesterolemia voy a tener en cuenta que los componentes de la fibra, que pueden llegar a ser... Los esteroles, ¿no? Claro, de los componentes de la fibra que pueden llegar a... Los esteroles no son componentes de la fibra. Betaglucano. Claro, los betaglucanos, o sea, que capten parte del colesterol exógeno y que no permitan su correcta absorción, ¿sí? Pero desde el punto de vista metabólico tengo, además de la intolerancia a la lactosa, que puede llegar que tiene síntomas digestivos, ¿verdad? Puedo tener alteraciones en el metabolismo de la fructosa. Puedo tener, entonces ahí puedo llegar a tener alguna intolerancia hereditaria a la fructosa, que provoque diarrea, vómitos, hipoglucemia, dolor abdominal, ¿sí? Y se evita ¿qué? Sacarosa, fructosa y el polialcohol, que es que es la fructosa reducida, ¿no? Sorbitol. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que los polialcoholes que eran monómeros reducidos, ¿no? Otro de los metabolismos que pueden estar afectados es el de la galactosa. Entonces tenemos galactosemia, donde hay un déficit de enzima galactosa 1-fosfato. Y entonces ahí, ¿qué hago? Elimino lactosa,
que tiene galactosa y la galactosa de la alimentación. ¿Es fácil tener galactosa sola? No. En general viene por la lactosa. ¿Entiende? Pero también tengo galacto-oligosacáridos, entonces también tengo que pensar en eso. ¿Sí? Perdón, no escuché. ¿Qué eliminamos? Y si tengo la galactosemia, ¿qué quiere decir? La galactosa, ¿no? Sí. Y la galactosa proviene ¿de dónde? De la lactosa, porque tiene glucosa y galactosa. Esta sí que es muy grave. ¿Mm? No es muy frecuente tampoco. Otro que es el metabolismo del glucógeno, ¿se acuerdan? La glucogenosis, ¿sí? Tampoco es muy frecuente, pero existe. Y ahí hay distintos tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 5 creo que son, ¿sí? Bien. Sobre estos metabolopatías, por ahí después les subo algunos artículos que muchas veces comparto para que lean y que puedan, interiorizarse. No es algo que uno frecuentemente va a hacer las prácticas y se encuentra con estos cuadros. Diferente es la diabetes que sí, que van a encontrar, ¿sí? Son muy raros, pero bueno, que sepan que existe. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí. A mí me gustaría que tengan claro el tema de la fibra y de los... Entonces quería presentarles simplemente un slide para que vean algo. A ver, que lo voy a buscar. Pensé que lo tenía abierto y no. Oh, Dios. Y después quiero que hablemos de edulcorantes. Pensé que los tenía acá. Acá está. ¿Dónde están ustedes ahora? Acá. A ver si lo puedo compartir, porque me parece que estando así no lo voy a poder. No. Compartir pantalla. ¿Ahí ven? Sí, profe. Sí. Lo puedes leer. Bueno, ahí lo agrando. Oh, share le puse, no. Este es una filmina que hace varios años se las muestro porque, bueno, es una charla que yo di en un intercambio que tuvimos intercátedra en la facultad justamente con otras facultades del país, ¿no? Y acá hay componentes de la fibra, tienen, para que ustedes puedan entender de dónde viene cada uno, tienen hemicelulosas, y vean que es plural, las hemicelulosas son varias. ¿Por qué? Porque no tienen una estructura fija como las maltodextrinas, ¿sí? Que no son componentes de la fibra, pero estoy hablando de la pluralidad, ¿no? Puedo decir un conjunto de oligómeros que puede llegar a ser las maltodextrinas, porque no sé de dónde se corta, y las hemicelulosas tienen distintas estructuras entre sí, no son todas iguales, ¿no? Y provienen contienen ácido urónico, tienen glucogalactosa, tienen algunas galactosas, ¿sí? O glucosas, tienen otras hexosas y otras pentosas. Después tienen pectinas, tanto las hemicelulosas como las pectinas y las gomas, o los carragenanos, todas interactúan con el agua en mayor o menor medida. Las pectinas, ustedes saben que son fácilmente, interactúan bastante, porque de hecho forman geles, ¿no?
pero no forman geles dentro del intestino, forman geles en la olla que estoy haciendo la jalea, ¿verdad? O se hidratan cuando cocino un alimento vegetal que tiene pectinas en la pared celular, en la membrana, ¿no? Después tengo las gomas, que son heteropolisacáridos, algunas son naturales y otras son artificiales. Después tienen carragenanos, ¿sí? Fructosanos, oligosacáridos en general, y tienen uno que seguramente lo van a encontrar muy a menudo, que es la celulosa, que, bueno, pensé que estaba hablando de la carboximetilcelulosa, pero bueno, tienen la celulosa, tienen la inulina, que es un polímero de fructosa, y acá es la definición que dice el Código Alimentario respecto al almidón resistente. Dice, se define como una suma de almidón y de los productos procedentes de la degradación del almidón que no son digeridos en el intestino delgado en el individuos sanos. Fermenta en colon, parte se elimina por heces, es fibra funcional, no es componente de la fibra, ¿sí? Es importante que es la suma de almidón y de productos procedentes de la degradación de almidón. No tengo muy claro, o sea, evidentemente hay cosas que no se digirieron y llegaron a colon y fermentan, ¿se entiende? Que puede ser como producto de la degradación, pero ¿qué pasa? Puedo tener, la clase pasada hablábamos, puré de papa con almidón retrogradado. Para que tenga almidón resistente esa papa, probablemente la haya cocido a 80 grados centígrados en el interior de la papa, la tenga días en la heladera, y eso ya no lo voy a usar como puré. Es probable que lo tire, ¿no? Porque no sé si alguna vez hicieron la prueba de cocinar la papa y dejarla varios días en la heladera, ¿no? ¿La hicieron? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa con la papa? Está dura, seca. Está dura. ¿Voy a hacer un puré? No. ¿Verdad? Capaz que ni me dan ganas de comerla, porque aparte está medio oxidada, también se pone medio marrón, ¿no? Sí, queda feo, profe. Bueno, ¿están todos por ahí o no? Yo no los veo. Pero bueno. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Después tenemos algo importante para ver, que es la función del azúcar. Esto no necesito que ustedes sepan todo esto, pero que vean, porque ahora vamos a ver, cuando veamos edulcorantes, que la función del azúcar se sustituye generalmente con edulcorante, y en este Filmina tienen, esto es un cuadro sacado de un estudio que hizo la doctora Sokolovsky, donde busca las funciones que puede contener este ingrediente en los distintos productos. Para mí es súper interesante. Puede ser edulcorante, puede ser texturizante, puede ser fermentador, puede ser caramelizador, ¿sí? Puede afectar la solubilidad o el congelamiento del producto. Con lo cual, todo eso, dependiendo del producto, me va a interesar más cómo necesito sustituir el azúcar. Si simplemente le pongo un edulcorante y ya, o necesito, miren, en una torta, una galletita, puede ser edulcorante y texturizante y conservador. Si yo solo le pongo edulcorante, la función de texturizante y conservador no la estoy cumpliendo. Menos de la apariencia de cristalina, menos de caramelizar y menos reacción de Maillard. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿No? Entonces, como digo, para que no nos quedemos que azúcar listo, ya está, edulcorante. Los voy a ir a buscar, porque no los veo. Bueno, esas son dos cosas que les quería mostrar. Y ahora voy a buscar una otra, como para que vean. Respecto a los polialcoholes, entonces vimos componentes de la fibra, vimos azúcar y su función en los distintos sistemas. Y la otra cosa que me interesa ver es los polialcoholes. Los polialcoholes, ¿habíamos hablado algo? Sí, ¿no? Sí, lo nombramos. ¿Y qué nombramos? Vimos que tenemos xilitol, ¿qué más? Xilitol, sorbitol,
manitol, eritritol, maltitol, sorbitol, lactitol, ¿sí? Sí. Tengo otra filmina de eso que les puede servir. Ahora Habías les- hablado de uno, creo que era el eritritol, que era como que se le ponía la misma cantidad, ¿no? De Sí. azúcar que de... Sí, acá les muestro una filmina más que armé y que está buena, desde mi punto de vista está buena, no sé. Yo me hago autobombo, ¿vieron? En esta filmina ustedes pueden ver algo interesante. Esperen que tienen los distintos polialcoholes presentes y que tienen distinto valor energético, ¿ven? Acá ven el eritritol, que yo les decía, tiene 0 kilocalorías por gramo. Este es y en esta columna que ven similar, 75-90, ¿qué quiere decir? Que tienen un poder edulcorante similar a la sacarosa, el más similar es el xilitol. Pero después tienen el manitol, que tiene prácticamente un 90% del sabor dulce, el eritritol tiene un 70%, pero su textura es granulosa como si fuera azúcar, entonces en cantidades prácticamente se utiliza y eso hace que interfiera menos en la masa total del sistema. Pero yo les puedo asegurar que el eritritol es carísimo. El año pasado estaba, creo que la bolsita es 12.000 pesos, algo así. Así que no sé este año cuánto sale, ¿sí? Entonces no es algo viable, no es algo que uno utilice fácilmente. Y después están los más conocidos, sorbitol, lactitol. En general se usa en la industria de golosinas, o de pastelería, o alguna cosa que requiera simplemente sustituir el sabor dulce. Y acá es una comparación que la tengo hace años, pero que sirve, sigue siendo actual, me parece que es importante que la pueden usar, por lo menos para pensar que el polialcohol es no cariogénico respecto al azúcar, ¿sí? Que tiene una respuesta glucémica baja, porque algunos de ellos pueden llegar a absorberse parte, pero en muy pequeñas proporciones, pero la mayoría no, y la mayoría llega a heces y genera flatulencia, ¿sí? Si es en grandes cantidades. Bueno, y el valor energético es la mitad o prácticamente la mitad de los azúcares, ¿sí? Entonces, pero sí también tengo en cuenta que la masa es menor. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Otra de las cosas que me gustaría mostrarles, no es esto lo que les quiero mostrar. Esto puede servir, pero no es lo que les quería mostrar. Es la parte de rotulados. Bueno, acá este slide, siguiendo con lo de polialcoholes, les puede servir, ¿no? Se metabolizan en menor medida, tienen un índice glucémico muy bajo, no es cariogénico, creo que está más o menos lo mismo, y se contabilizan para la insulina, eso cuando vean en dietoterapia, como la mitad. Si tienen 20 hidratos de carbono, de los cuales 10 son polialcoholes, se estima la mitad, o sea, en vez de 10, 5, entonces se toma 15 para la insulina, cuando hagan la contabilización. Y muchas veces en la industria se utiliza porque aportan cuerpo al sistema, le dan consistencia, ¿sí? Esto es lo que les quería mostrar, el tema de los azúcares raros. Creo que algo les mencioné la vez pasada, ¿no? Sí. Y les había hablado de los epímeros, ¿no? Entonces, los azúcares raros son monosacáridos, muy poco comunes, y si uno va a la definición, en general son epímeros de la fructosa o epímeros de algún otro monosacárido que tienen un valor energético muy bajo y que son ingredientes alimentarios, no son aditivos, ¿sí? Y por no ser azúcares no se consideran como azúcares agregados, ¿sí? Y entonces ahí ven que tienen más de 50 azúcares raros, hay muchos. Y acá les muestro dos que son conocidos en las dietéticas, yo la verdad que no los compré nunca, pero sí los vi,
alulosa y tagatosa. Creo que ambos dos se los mencioné yo la vez pasada. Y en el caso de la alulosa, ven que tienen un 70% del dulzor respecto al azúcar, ¿sí? Y acá dice, es un epímero de la fructosa en el carbono 3, o sea que ese tienen, ¿no? Y se absorbe en intestino delgado, el 70% es eliminado intacto en orina y el 30% por heces. Como para que vean un poquito. Esto lo saqué de uno de los cursos de edulcorantes que el grupo Goldman da, que es excelente. Ambas dos profesionales son excelentes y son especialistas en este tema. Y lo mismo la tagatosa. La tagatosa, lo que pasa que la diferencia de la tagatosa con la alulosa, que la tagatosa aporta un valor energético semejante al polialcohol, ¿sí? Y que tiene una dosis a partir de la cual comienza a haber, ¿cómo se llama? Algunos síntomas de disconfort, como náuseas y hinchazón, pero piensen que esta cantidad es altísima. Y acá dice que, no es este, a ver, un minutito. No, está bien. En este caso tenemos otro epímero, pero en el carbono 4, que es de la fructosa, ¿sí? Y tiene un 90% de dulzor semejante a la sacarosa. ¿Se entiende? Estos los usa básicamente la industria alimentaria. Yo alguna vez en alguna dietética los he visto, son carísimos. No, por eso nunca los he comprado. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Les está contribuyendo en algo o no? Sí, obvio, todo, profe. Conocer más, uno no sabía. Claro, sí. Otra de las cosas importantes es la ley de rotulado. Y la ley de rotulado dice que el agregado de jugos de frutas y hortalizas se considera azúcares añadidos, con lo cual tengo que considerar en ese sistema todo lo que yo agregue. Si hago un yogur con pulpas de fruta, con colchón de frutas, ese colchón de frutas, además de que si el yogur tiene fruta, si tiene azúcar, tengo que considerarlo como azúcar añadido. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. Bien. Y otra de las cosas importantes es la incorporación de edulcorantes no nutritivos y polialcoholes que se debe enunciar. ¿Sí? Y después tienen que averiguar cuál es el punto de corte para el cual un sistema debe tener octógonos negros que diga exceso en azúcar. ¿Ustedes saben? Creo que es más del 10% del valor energético del producto, ¿no? ¿Así era? Por ahí va. Bien. Acá me interesa mostrarles este cuadrito. Es un cuadrito antiquísimo, pero sirve para pensar sobre posibles sustitutos del azúcar, que tenemos edulcorantes nutritivos y no nutritivos. Seguramente ustedes ya conocen que los nutritivos se llaman nutritivos porque aportan determinado valor energético, y de hecho ustedes ven acá que están los polialcoholes de los cuales recién estábamos hablando, ¿no? Estos, si bien no aportan 4 kilocalorías por gramo, pero aportan cerca de 2. Después tienen algunos azúcares modificados, que muchas veces existen, como el jarabe de maíz de alta fructosa, ¿sí? El JMAF, o puede haber caramelo o azúcar invertido. Eso puede llegar a estar como parte de sin la declaración específica, porque por ejemplo el jarabe de maíz de alta fructosa ahora no tiene obligación de ser declarado, pero puede existir. ¿Y con qué finalidad? Porque es altamente dulce, quiere decir que esa molécula de jarabe de maíz se sustituyó parte de la glucosa por fructosa y puede llegar a tener casi un 40% de fructosa, ¿sí? Y entonces al ser mucho más dulce, evita que uno le agregue más cantidad. Pero también no solo es la finalidad del dulzor, sino también tiene una finalidad a veces de propiedades sensoriales o
físicas de textura y demás, de otros tipos de características del sistema que se le agrega. Y entonces uno consume y no sabe que está consumiendo jarabe de maíz de alta fructosa dentro del sistema. Y eso ha traído algunos coletazos de mala fama porque traen, como si uno consume en grandes cantidades y camufladamente, puede llegar a tener síndromes metabólicos importantes, ¿sí? Les voy a subir, espero acordarme de todo esto, algo sobre jarabe de maíz de alta fructosa como para que lean. ¿Escucharon nombrar? Sí, sí. El famoso JMAF. Sí. Bueno, entonces no les mando nada. No, sí, mándalo. Es más, yo pensé que estaban obligados a informar cuando tenían. No, a partir de, creo que fue el anteaño pasado, sobre fin de año, que se había eliminado la obligación. Después tenemos todo lo que ustedes conocen como azúcares que aportan realmente valor energético. Y miren, acá está la tagatosa. La tagatosa, acabamos de decir que aporta un valor energético semejante a los polialcoholes, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si bien aporta valor energético, se utiliza en muy pequeñas cantidades porque el poder edulcorante es altísimo. Y después tenemos, bueno, los que ustedes conocen, glucosa y dextrosa es lo mismo, ¿sí? Fructosa, lactosa, que van a diferir entre ellos el poder edulcorante. La maltosa como tal no tenemos como un módulo de maltosa y tampoco, pero bueno, existen. Pero aportan el poder edulcorante. Por otro lado están los no nutritivos y que van a encontrar una serie enorme, infinita de productos que se llaman no nutritivos justamente porque su valor energético es despreciable en respecto a la cantidad que yo coloco en el sistema. Entonces pueden aportar valor energético, por más que me diga que tiene tanta energía por cada gramo, por unidad de masa, la cantidad que utilizo es muy pequeña, entonces es desestimable ese valor energético. Muchas veces se utilizan, y generalmente se utilizan combinados porque tienen efecto sinérgico en el poder edulcorante que tienen. No es uno solo, sino se utilizan junto con otro. De esto es importante que ustedes para técnica entiendan cuál es la relación con el azúcar en su poder edulcorante y cuáles pueden llegar a ser utilizables dependiendo del sistema, si el sistema se cocina o no se cocina, si el sistema, de acuerdo a las características del sistema, ¿no? Y en qué proporciones. Algo que les dije a otro grupo de otra facultad el otro día, que van a hacer este práctico, les propuse y les propongo a ustedes, si quieren, piensen, fíjense, que en general tienden, en técnica hitoterápica, tienden a normalizar, no sé cómo decir, a estandarizar la sustitución de un edulcorante u otro. Entonces ponen todo 1 en 10, ¿sí? Todo el 10%. Entonces dicen, bueno, tenía 100 gramos de azúcar, le pongo 10 gramos, el 1%. O le ponen 1%, ¿sí? Yo les diría que se fijen, a ver si pueden, y esto es únicamente experimental, si van a hacer sistemas con sucralosa, con aspartame, con sacarina, fíjense cuántas veces más es dulce y divídanlo y fíjense de comparar. Imagínense, busco la sucralosa y dice que tiene 600 veces más poder edulcorante. Hagan 100 gramos dividido 600 y después el otro dice 300 veces más. Hagan 100 gramos dividido 300. ¿Cuánto equivale a 1 gramo de sacarosa? ¿Sí? Y a ver si les da todo igual. No les da todo igual, seguro que no les va a dar todo igual. A uno le pueden poner 1 y al otro le pueden poner 0,25. Y hagan pequeños ensayos. Desde mi
esto es una sugerencia, no es un pedido, no lo tienen que hacer obligatoriamente, ¿sí? Pero traten de hacerlo para ver si realmente el poder edulcorante es equivalente. ¿Y quién lo va a probar? Lo pueden probar ustedes y lo tienen que probar en iguales condiciones. Generalmente uno tiene que tener la boca limpia, ¿sí? Si estoy haciendo una evaluación sensorial, tengo que tener la boca limpia, no puedo haber estado tomando mate, café, comiendo ajo, ¿sí? Tengo que tener la boca relativamente neutra como para poder degustar, y después de degustar tomo agua, me enjuago la boca y luego pruebo la otra muestra, ¿sí? Para poder comparar. Entonces, mi sugerencia, mi propuesta, es que busquen 2 o 3 y hagan esta cuentita, estandaricen, como siempre estandarizan, y dicen, bueno, busco el rótulo y en general me dice lo mismo siempre, ¿no? El rótulo me dice 8 gotitas para los líquidos, me dice el 1% o el 10%, dependiendo del sistema, ¿sí? Entonces, hago esa prueba y después hago la prueba dividiendo de acuerdo al cuántas veces más dulce que la sacarosa dice que es. A ver si me da la misma cantidad de edulcorante y lo pruebo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Sí, profe. ¿Es muy difícil? No, es practicarlo, hacerlo, probar. Claro. ¿Por qué les estoy proponiendo esto? Es porque en realidad uno después tiene que dar indicaciones, ¿no? ¿Y cómo le sugiere a alguien si no sabe lo que tiene que hacer? Si uno ni siquiera lo probó. ¿Mm? Ahora sí. Bueno, ¿sigo? Sí. Esperé un ratito a ver si mientras miraba un poquito a ver si tenía algo más para compartirles, a ver si alguien me hacía alguna pregunta o seguían durmiendo. Porque a veces me siento que hablo y hablo y hablo y no sé si me están siguiendo o están ya en Júpiter. ¿Sí? Bueno, entonces, ordenando la información de edulcorantes. Son sustancias que me permiten sustituir el azúcar porque tienen sabor dulce, me permiten controlar la glucemia. ¿Por qué? Justamente porque no aportan glucosas. Estos son los no nutritivos, ¿verdad? Y me permiten reducir el aporte energético. Tienen menor riesgo de producir caries porque el azúcar no contienen azúcar. Y los clasificamos en nutritivos y no nutritivos, calóricos o no calóricos, ¿sí? Lo que ustedes quieran decir. Ahí hablamos un poquito sobre recién cuáles eran cuáles, ¿sí? Y dentro de los no nutritivos, ¿qué teníamos? La sacarina, el aspartame, la sucralosa, el acesulfamecal, el ciclamato, la stevia, el neotamo, ¿sí? Y a partir de ahí hay distinto origen. Algunos son naturales y otros son artificiales, que también estaban en el cuadrito. Entonces, los naturales de los no nutritivos está la stevia, que es el glicósido de steviol, ¿sí? Que viene de una hoja, pero es el glicósido y la taumatina. Y dentro de los sintéticos tienen la sacarina, el aspartamo, la sucralosa, la acesulfamecal, ¿sí? Entonces, si pienso en el poder edulcorante, pienso, la sacarosa tiene 1, ¿verdad?
Respecto a uno, miro, el aspartame tiene 200, el ciclamato tiene 50, la sucralosa tiene 600, la stevia tiene 300, creo, no me acuerdo. ¿Sí? Entonces, de ese uno tiene 50, el otro tiene 200, el otro tiene, ya me olvidé, 600, el otro tiene 300, ¿sí? La sulfameca creo que tenía 200 más. Sí, 150, 200. Bien. La sacarina tiene mucho más, creo que tiene 500. Sí, 100 a 500 ponen como rangos. Y todo eso es el poder edulcorante. Y el neotamo es enorme, porque se utiliza en la industria alimentaria, ¿sí? Tiene miles, no me acuerdo cuántos miles. ¿Sí? 13.000. Bien. Entonces, con eso, es que yo les decía, jueguen con ese número, a ver cómo les da. Esto yo no lo hice, así que los invito y que después me cuenten. Los invité a los otros también. Digo, ¿por qué en vez de simplemente estandarizar y uno repite como loros y el 1, el 10%, y me preguntan, y yo digo, miren, es ensayo de error, es empírico porque no hay nada totalmente documentado, ¿sí? Lo más documentado que hay es el rótulo. ¿Sí? Ahora, una de las cosas importantes, ¿tienen IDA o no tienen IDA? ¿Qué quiere decir eso? Ingesta diaria admisible. ¿Tienen? Todos tienen IDA y son bastante difíciles de alcanzar esos IDAs. O sea, son como niveles muy altos de alcanzar. Pero uno de los que tiene un IDA alcanzable es la sacarina, pero es alcanzable por un niño donde tiene un peso corporal más bajo. Eso es interesante de ver. Después, otra característica es, ¿son resistentes al calor o no son resistentes al calor? Por ejemplo, la sacarina es muy estable. El ciclamato también, el aspartamo también. No, el aspartamo no, perdón. El acesulfame-K. Entonces, de todos esos, ¿cuáles soportarían una cocción al horno? Y el acesulfame-K, el ciclamato, la sacarina. ¿Cuáles no soportaría el aspartamo? ¿Sí? La sucralosa sí, también es estable al calor. ¿Sí? Estoy mirando la listita de edulcorantes que les mostré. ¿Sí? Sí. Nosotros teníamos un bromato, profe, vamos a tener que sacar el libro. Bueno, pero ¿no les está sirviendo esto? Sí, sí, obvio, pero por eso recuerdo que todo lo vimos ahí, como está diciendo. Sí. Bueno, buenísimo. Profe, ¿cuál dijo que no son estables? Que no es estable al calor, o sea que sale que el poder edulcorante, si yo lo meto al horno, después no me sale dulce, es el aspartamo. Que tiene ácido aspartico y fenilalanina. Tampoco lo puedo dar en un cetonuríco, ¿verdad? Es el más parecido en sabor dulce al azúcar, pero en altas temperaturas son el acesulfame-K generalmente se combina con otros edulcorantes. Resiste al calor y se utiliza junto con otros. El ciclamato en general se combina con la sacarina. Pero la sacarina deja un sabor metálico en general, un residuo amargo, metálico, ¿no? Bueno, cuéntenme cómo vienen con la información o con lo que vengo diciendo. Respecto a la seguridad de los edulcorantes, tanto la OMS, la FAO, la EFSA, la FDA, todos consideran como seguros los edulcorantes, ¿sí? Si se consumen dentro de lo que es el IDA. Y algunos de las consideraciones que se tienen es si afectan o no la microbiota. Y hay infinidad de estudios al respecto. También recuerden que muchos de los papers que hay circulando, muchos son tendenciosos o con algún fin específico. Pero nada da cuenta de que
los edulcorantes afecten realmente la microbiota, por lo menos hasta el momento. Algunos dicen que como no se debería promover la preferencia por lo dulce, el uso de edulcorantes no debería ser promovido tampoco. ¿Para qué? Para que la población consuma productos o alimentos con su sabor natural y no se promueva tampoco el uso de azúcar ni edulcorantes, nada que no sea de preferencia dulce. Hay una preferencia innata de lo dulce, ¿sí? Que se genera en la panza, ¿no? En la semana 32 del embarazo. Ahí ya hay una preferencia por lo dulce. Pero bueno, dicen que estamos promoviendo aún más el sabor dulce. Y la otra cosa es regular el apetito, ¿no? Lo dulce en general apaga el apetito o genera apetito a corto plazo, ¿no? Sí. Generalmente los edulcorantes tienen códigos INS, ¿no? En las etiquetas. No me acuerdo los números, pero qué sé yo, INS 9, son 900, 950, 951, no me acuerdo cuál es cuál, pero 950, 951, 52, ¿sí? Así. Los puedo reconocer por INS o puedo reconocerlos por sus nombres. Y me tengo que acordar que la stevia es glucósido de esteviol, ¿sí? Entonces, sería interesante que ustedes miren etiquetas y vean qué edulcorantes reconocen, si son naturales o sintéticos, cuál sería la función que cumple, qué ventaja tendría respecto a la versión azucarada, si existen grupos poblacionales que tendrían que prestar atención en el consumo de ellos, ¿sí? ¿Cuáles? ¿Qué grupos? Entonces, por un lado, sirven los edulcorantes desde el punto de vista nutricional o tecnológico, porque aportan ese sabor que sustituye el azúcar, pero hay que mirarlo dentro del contexto general de la alimentación. Y en qué momentos realmente es importante o no. Yo por lo menos no consumo, pero hay mucha gente que sí consume, aún no teniendo ninguna dificultad, simplemente porque no quiere consumir tanta energía, quiere regular el aporte energético, y la verdad que el aporte energético lo podés regular sin consumir edulcorantes, ¿no? Y a veces en las bebidas azucaradas, bueno, después se sustituyen por edulcorantes y bueno, uno termina consumiendo camufladamente edulcorantes, ¿no? Los edulcorantes tienen que identificarlos con su nombre y a veces, y ahí tienen que ver el INS si es una combinación o no. ¿En qué personas, por ejemplo, qué grupos poblacionales deberían prestar atención? ¿Qué se les ocurre? En niños. En niños, la sacarina, ¿verdad? ¿Y en qué otras? ¿Embarazo? Depende de la situación. Claro, Tal depende vez. de la situación. No necesariamente. Pero, por ejemplo, en las personas con fenilcetonuria, en el caso del aspartamo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Profe, ¿y es verdad lo que dicen que consumir bastante edulcorantes como que se pierde después la sensibilidad por lo dulce? La verdad que no te puedo responder un sí o un no, no es categórico, no sé, depende de cada uno, ¿no? Lo que sí es que si van a consumir edulcorantes, que varíen cuáles. O sea, no siempre el mismo, eso se sugiere para no, por si tuviese algún efecto acumulativo. Ahora, ¿la presencia de edulcorantes es automáticamente una opción saludable? Bueno, para mí no. ¿Y el resto? Estoy hablando con una sola persona, me parece. Yo creo que si es algo que tengas así un problema metabólico, patología por ahí,
pero la gente, por ahí es por gusto lo hacen, como vos decías, profe, pero por ahí el hecho de que uno quiera bajar el aporte energético, yo creo que regulando el azúcar, ya, porque no tenés que comer cantidades. Yo creo que se puede con eso, no sé. Y al reemplazar el azúcar por edulcorante, ¿qué modifica en la calidad nutricional del alimento? El valor energético. El valor energético. Y ahí entran cosas para diferenciar. Sin azúcar, bajo en calorías y saludable, que son 3 categorías que en general se escucha o se ve mucho. ¿No? Como dijo, profe, bajo en azúcar. Sin azúcar, bajo en calorías y saludable. Profe. ¿Son equivalentes o no son equivalentes? Les estoy tirando preguntas para que vayamos pensando juntos, ¿eh? No hay un cuestionario para responder con respuestas definidas. Es para abrir las cabezas. Veo que casi todo el mundo se fue, ya no está más. Profe, ¿y hay edulcorantes que sean más saludables, por decir así, que otros? O sea, que sean preferentes. ¿Preferentes para qué? Por ejemplo, yo tengo uno acá a mano ahora con el mate que dice sacarina de sodio, sucralosa, y se me ocurre, preferentemente, ¿podría elegir otro tipo de edulcorantes? Y la sacarina es bien artificial, ¿no? Yo no la usaría nunca, pero ese es mi prejuicio. Veo que se consume mucho stevia también, yo la probé una vez y no me gustó. La verdad que, a ver, yo me mandé a contestarte así y está mal lo que hice, porque hay un error de entrada, que no podemos clasificar un edulcorante como saludable en términos absolutos, ¿sí? Es más, yo podría decir que es más conveniente o menos conveniente, depende de la cantidad, depende de la persona y depende del contexto. ¿Se entiende? Sí. Es un poco más criteriosa esa respuesta, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué puedo pensar? ¿Qué características tiene el glucósido de esteviol? Y aporta muy poca cantidad de energía, tiene poder edulcorante y es de origen natural. Sí, es de origen natural, pero no es ponerle la hojita, ¿eh? Es el glicósido, o sea, lo que tiene adentro. La gente piensa que es la hojita. La sucralosa puede reemplazar fácilmente el azúcar, incluso por la forma que está presentada, que está en polvo y demás. Es carísimo todo, ¿no? Pero bueno. Yo creo que también uno como que a veces trata de tirarse a lo más natural. Sí. Pero bueno, también es por la preferencia de los gustos, el consumo y demás. Claro, sí. Lo más natural es el glucósido de stevia, pero bueno, tiene sus Después controversias. los polialcoholes, ¿no? Que vienen derivados de los... Sí, lo que pasa es que los polialcoholes, es raro que vos vayas a comprar un polialcohol, y el polialcohol aparte es carísimo. Sí, Conseguís sorbitol y eritritol, pero es una fortuna. ¿Eh? Y Profe, ¿y por qué como o sea, algunos tienen como primer ingrediente sacarosa directamente? O sea, como que es medio engañoso, ¿no? No, no es engañoso. O tienen maltodextrinas o tienen sacarosa, están en muy pequeñas cantidades, pero eso permiten que se conserve, porque como es afín al agua, atrapa el agua libre o la humedad y eso permite que esté ahí. Ah, ok. Pero la verdad que la sacarosa y la maltodextrina están en tan pequeña cantidad que también es desestimable el valor energético que puedan brindar. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué es más? Si ustedes piensan en una bebida que contiene stevia y sucralosa, una stevia y otra sucralosa, ¿cuál elegirían? ¿O qué me preguntarían? ¿Qué más tiene? Claro, está bien. Ambas pueden ser seguras, ¿verdad? Entonces, esto venía a colación de la pregunta de, no me acuerdo quién, Agustina, ¿me preguntaste?
No sé quién me preguntó hace un ratito cuál es más saludable. Ah, yo, profe. Ah, Romina. ¿Bien? No, Karen. Karen, bueno, no importa. ¿Sí? No hay, digamos que no hay buenos y malos. Tenemos que adoptar algún determinado criterio. Uno más natural, como había dicho. Pueden ser más naturales, menos naturales, pero tampoco quiere decir que eso sea lo mejor. Hay un montón de información sobre edulcorantes. Creo que hemos abordado, ¿no? Todo que son aplicaciones que vimos digestivas, metabólicas, fallas en la regulación de la glucosa y formación de materia fecal, ¿verdad? Vimos edulcorantes, vimos azúcares raros. La clase pasada habíamos visto de la cantidad, ¿no? La cantidad de hidratos de carbono. Y yo les dije que armaran un listado de 20 gramos de hidratos, ¿verdad? Eran 50 gramos por comida o algo así, creo que tenía yo. O 20, 25. Sí. Yo sé que estamos en horario, pero les pregunto, ¿pudieron hacer? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Son las 4, así que y ya son 66 de los 83 conectados. Así que, ¿alguien me quiere hacer alguna pregunta? ¿Les sirvió o no les sirvió? ¿Los mareé? Yo sinceramente no llegué a hacerlo, así que lo tendría que hacer. Ajá. Inés, Tomás, Silvio, Paula, Romina, Yo no lo pude hacer, pero bueno, ahora voy a tratar de hacerlo. Sí, yo hice de algunos alimentos, pero no sabía que era de almuerzo. Pero Sí, yo los hice un par así sueltos para ver, ¿no? Pero, por ejemplo, puse 25 gramos de arroz crudo, fideos Claro, 30 sí. gramos, 2 rebanadas de pan, me aportan 20 gramos de hidratos, ¿no? Esas cosas Esas son las que sirven, Paula. Esas son las que sirven. Busca, bueno, eso. Si eso es para almuerzo y cena, puedes agrandar y decir masa de tarta, masa de pizza, masa de canelón. Yo, por ejemplo, quise buscar de ravioles. pan y no encontré de pan. Me fijé en Argen Food y en... Así como pan, bueno, si no podría haber usado harina de trigo y tratar de ver si podía hacer algo. No, fijarnos en el rotulado, ¿no? Cuántos tiene Pueden hidrato de hacer. carbono y se puede hacer así. También. No, Por no es ejemplo, lo ideal, pero sí. Sí, se puede hacer. Pueden buscar, bueno, entonces, papa, choclo, mandioca. Todo lo que ustedes encuentren que es posible de brindar en un almuerzo o en una cena. Ravioles, pizza. ¿Sí? Y el otro es en el desayuno. Entonces, también puede ser que en el almuerzo den pan o galletitas, pero también puede ser pan y galletitas en el desayuno y la merienda, vainillas, medialunas. Y medialuna brownies, es no sé, una medialuna, si es grande, más o menos, ¿no? 40 gramos más o menos, ¿no? Sí, o Bueno. una medialuna y media. Pero bueno, eso es sin tener la leche, si uno toma... No voy a considerar los lácteos, ni las puedo decir la cantidad de frutas, ¿sí? Y después la leche lo quiero trabajar de otra manera, pero es importante que tengan esto de lo sólido para una merienda y lo 7 galletitas más o menos de agua. Perdón, me voy acordando de cosas que fui anotando. Claro, vainillas, galletitas, medialuna, galletita rellena, galletita dulce rellena, galletita dulce simple, ¿sí? By biscuit, para que vayan agregando. En Argen ¿Por Food qué? está Porque eso... galletitas de agua, express. Está bien, galletitas express, galletitas cerealitas, ¿no? Entonces, eso me va a dar... Yo estoy escribiendo en mi pizarra. Quería usar mi pizarra. Sí, la tengo hace muchos años acá. Tengo un cuadradito de cada uno de ellos, ¿sí? Y ese cuadradito no me sirve, no importa. Ese cuadradito, puedo decir, bueno, en el desayuno voy a usar 2 cuadraditos o voy a hacer 1,5. O, ¿por qué? Porque tengo que cubrir determinada cantidad de hidratos. ¿Se entiende? Sí.
y le va a dar variedad. Entonces yo le digo a la persona, bueno, de cada uno de estos tenés 1,5 cada desayuno. Bueno, un día podrá comer media luna y se da el gusto, no sé, ¿sí? O podrá comer una entera, o podrá comer media banana, o podrá comer una banana entera. Pueden ver las frutas, ¿sí? Ahí. O podrá comer cereales y banana, ¿sí? Entonces, ¿cómo combina eso? Dependiendo la cantidad. Después Como lo que hacemos en dieto. ¿Cómo? Como lo que hacemos en dieto. Es que es para dieto. Claro, dieto del adulto. Claro, pero es para dieto esto. Son los instrumentos que utilizan en dieto. Después cuando tienen un consultorio lo hacen. Y los pacientes sostienen su alimentación adecuada. ¿Por qué? Porque tienen variedad. No están siempre con lo mismo. ¿Sí? Entonces pueden pensar en postres también. Entonces decir, si pienso en posibles postres o en posibles colaciones, una fruta, una barrita de cereal, un flancito, un arroz con leche, ¿cuánto tienen? ¿No? Las colaciones muchas veces son de 20, 22 gramos de hidratos, entonces esto me sirve. ¿Sí? Incluso puedo hoy ponerle marcas, porque barrita de cereal tengo millones. Barrita de semillas, ¿sí? Y al lado le ponen el precio. Costo-beneficio, ¿sí? Bueno. Creo que nos vemos el viernes que viene. Si todo va bien. Digo creo porque el viernes que viene es 28, ¿no? 21. 21. Ah, bien. Porque me habían dicho que el 28 iba a haber paro, por eso dije creo. Pero entonces Profe, una consulta. El viernes que viene es el congreso de nutrición de estudiantes que se hace en la UBA.